Buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí en esta sala y también a todos los lectores y socios y socias de eldiario.es que nos estáis viendo por el streaming. La verdad es que tenemos hoy la ocasión de poder hablar con dos personas excepcionales y excepcionalmente concienciadas sobre el tema del que vamos a charlar. Toda su biografía, desde muy jóvenes, está salpicada de esta preocupación por el cambio climático y por las consecuencias que para la vida de las personas y de la Tierra tienen, fundamentalmente, el uso intensivo de los combustibles fósiles. Laurence, ya mi compañera Neus lo ha avanzado, es una mujer que no solo ha estado preocupada personalmente por esto, sino que ha sido durante toda su vida una persona que ha convocado a otros a compartir esa preocupación. Ella ha liderado, yo creo, el estímulo de que sea la sociedad civil la que empuje a los políticos y a las empresas a discutir estos temas. Por supuesto, su biografía es extensísima y siempre ha estado muy cerca de los gobiernos progresistas de Francia, con diversos encargos que la ponían en primera línea. Es una de las arquitectas del Acuerdo de París, junto también a Teresa Rivera. Teresa ahora está en el Gobierno de España, afortunadamente, es vicepresidenta del Gobierno de España, encargada de estos asuntos, pero también comparte, además de amistad, sé que sois amigas, comparte en su biografía este interés. Laurence es economista, Teresa Rivera estudió Derecho, pero las dos han confluido y se han convertido a lo largo de su vida en especialistas en estos temas. Como decía, Teresa Rivera ahora es vicepresidenta de un gobierno, pero siempre ha estado también enredada en estas militancias. Y yo decía al entrar que a ver si hoy no puede abandonar su cargo, pero por un momento se convierte también en una militante de nuevo de estos asuntos. Seguramente en algún momento hablaremos también de eso, de cómo esa doble condición de responsable político y de militante a veces es difícil de combinar. Como decía Neus, estamos en un momento además especialmente complejo. Si ya cuando se firmó el Acuerdo de París la situación era grave, parece, Laurence, que desde 2015 se ha acelerado casi mucho más de lo que estaba previsto. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, y gracias por la introducción y estoy muy feliz de estar con ustedes. Me perdonarán si me olvido un poco mi español, porque claro, en la European Climate Foundation, que es una pena, el inglés es la lengua franca, que aunque haya el Brexit, seguimos hablando inglés, ¿no? Pero, y claro, muy feliz de estar ahí con Teresa, que hace un año que no la he visto casi, muy rápidamente en Glasgow. Y mira, de un lado, claro, los científicos, y se notó mucho cuando se publicó el informe de la IPCC sobre la alza de la temperatura limitada a 1,5 grados, se ve que las anticipaciones, siempre tenemos malas noticias de su lado, ¿no? Que las cosas van más rápido. Ahora estamos ya a más de 1,2 grados de crecimiento de la temperatura por medio, y ya vemos los efectos, los impactos de esta alza de la temperatura. Y claro, además se ve más y más, y eso es muy importante e interesante, las relaciones, no solo temperatura como hace más calor, ¿no? Es que la modificación de los ecosistemas que está ocurriendo, y claro, con muchas diferencias. Claro, en España, pues ya lo han visto, lo ven con todo, ¿no? Inundaciones, sequías, pero se ve en todas partes. Y yo creo que ese entendimiento por el momento está como un poco superficial para mucha gente. El público en algo, pero también los políticos en muchos gobiernos ven eso como una cosa un poco
teórica, aunque ahora, claro, los impactos cada vez son más costosos. Entonces, de este lado, las cosas han empeorado más rápido de que los modelos, cuando yo empecé a trabajar sobre eso en 1997, ya hace mucho tiempo ya, pues se pensaba que las cosas irían más lentamente, y eso se acelera por esa relación, ¿no?, entre ecosistemas y temperatura y los océanos, etcétera. Por otro lado, el Acuerdo de París ha fijado objetivos globales muy ambiciosos, pero bueno, no ambiciosos para el clima, ambiciosos para la comunidad humana, para cambiar su ruta, ¿no? Y por un lado, con todas las crisis que hubo, Trump primero, luego la crisis de COVID y ahora la guerra, se nota que en un lado, y seguramente Europa ha sido el ancor, ¿no?, el pilar de esta política, el cambio, las políticas climáticas se van definiendo. El problema es que tenemos 20 años de atraso. Y es por eso que vamos corriendo, las cosas se están modificándose, se ve que en algunos países las emisiones ya bajando, que puede ser que tengamos un plato de emisiones no dentro de mucho tiempo, claro, pero lo que pasa es que el cambio climático va más deprisa que nosotros, y esta transición nos cuesta porque pues es difícil, y no se habla públicamente, muy francamente, muchas veces en el público, que hay que hacerlo, hay que ser acompañados, hay que hacerlo con justicia, porque eso es muy central para que toda la sociedad se mueva, pero la verdad es que hay que correr, no hay que andar, y es lo más difícil. Las preguntas difíciles van a ir para la vicepresidenta, es inevitable. Claro, estoy leyendo secuestrada por los combustibles fósiles. Si pensamos en lo que está ocurriendo en los últimos meses en España, casi estoy leyendo secuestrada por los lobbies de la generación eléctrica. No pone eso exactamente, pero es lo que a mí se me viene a la cabeza. ¿Es tan difícil cambiar esa situación, la que estamos viviendo en España, que estamos de alguna forma, que ya venía de hace muchos años, pero parece que no nos hemos dado cuenta hasta que ha empezado la guerra de Ucrania, de alguna manera secuestrados por unos lobbies, en este caso, decía los de la generación eléctrica, por una serie de empresas que están poniendo por delante sus intereses económicos y los de sus accionistas que los del planeta? Yo creo que el mensaje más importante que me sugiere la pregunta va en otra dirección, porque yo creo que lo hemos visto con mucha claridad en estas semanas, donde de repente se acelera la sensación de pánico en una situación de eventual corte de gas procedente de Rusia o de dificultades de acceso a diésel. Somos adictos. La sociedad es adicta a gas y petróleo, lo era al carbón, en el carbón hemos empezado a virar, pero somos adictos, está presente en prácticamente cualquier comportamiento industrial y de consumo cotidiano de cualquier ciudadano. Y deshacer esa adicción ocurre como con cualquier otra drogadicción, con cualquier adicción es difícil. Y yo creo que lo que estamos viendo, en línea con lo que decía Laurence, es que el ritmo para girar, para deshacer esa drogadicción, no es lo suficientemente rápido en relación con la necesidad temporal que tenemos. Y lo que ha ocurrido en una situación como esta en Europa es que de repente ha habido una sacudida descomunal. En realidad la respuesta coherente es decir, mire, si esto nos genera una vulnerabilidad, una fragilidad de este tamaño, en realidad esto no nos lo teníamos que haber permitido, porque de hecho ya por razones en principio ambientales, climáticas, habíamos apostado por cambiar el modelo. Yo recuerdo que hace no tanto tiempo el debate es, bueno, sí, pero que sea ordenado. Mira por dónde viene el desorden. El desorden y el caos viene cuando de repente algo tan disruptivo como es el riesgo de que se corte radicalmente el suministro de gas y petróleo, por no hablar de carbón y nuclear y uranio enriquecido, procedentes de Rusia, dispara todas las alarmas en una sociedad
que aspira a tener prosperidad, a poderse mover, a tener confort térmico, a que los sectores industriales puedan funcionar. Y dice, ¿esto qué representa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está el freno de mano y cómo lo alteramos? Y a mí me parece que ese es el desafío que en este momento se convierte también en un debate dialéctico muy peligroso. Yo creo que lo que tendríamos que estar viendo en estos momentos es que las razones no son solo climáticas, son económicas, son de estabilidad, son sociales, son de innovación, son industriales, son de seguridad pura y coinciden en la dirección que venía marcando el propio IPCC. Por tanto, aceleremos. Esa es una respuesta que con carácter general se respalda y con carácter particular o se responde bien en lo concreto o genera tensiones o riesgos de manipulación un poco cínica, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente porque va a ser el gran debate de las próximas semanas, de los próximos meses. Lorenz, hacías una referencia muy de pasada antes a Trump. En España también está creciendo el negacionismo, está reverdeciendo el negacionismo. ¿Cuán peligroso es todo esto para la situación? Porque de alguna manera lo que intentan es a veces hasta ridiculizar a los que estamos o a los que estáis preocupados por este asunto y además bien informados. Aquí hemos tenido una lamentable anécdota en la que un presidente, el anterior presidente del Gobierno de España, hace unos años, decía que no había que preocuparse tanto de esto porque a él, un primo suyo, que sabía del asunto, le había comentado que no era tan grave, ¿no? Y despachó así, era presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, despachó así el asunto. Es realmente irresponsable. Pero ahora estamos en un escenario aún peor, ¿no? Porque hay un discurso político que además está arrastrando a toda la derecha a darle cada vez menos importancia a estos asuntos, y es algo que los ciudadanos están comprando, porque a veces es verdad que asumir estos cambios genera incomodidad en la vida cotidiana. Lo que tú decías del chute que tenemos con determinadas, o el enganche que tenemos con determinada manera de vivir. ¿Cómo ves desde vuestra asociación, que tenéis una información de todo lo que está pasando en todos los países, esta amenaza? Se nota en varios países, incluso hemos lanzado una reflexión y muchas encuestas para saber este negacionismo, lo que llamamos el retraso o el bloqueo de políticas climáticas, y por qué tuvimos este movimiento de Gilets jaunes, de Yellow Vest en Francia. Pero la mayoría del tiempo el populismo, claro, es una cosa manipulada, es una narrativa política que claro, está buscando a divisar la gente, a tratar de poner todas una cosa cultural detrás de cualquier cosa. Por ejemplo, como en Estados Unidos este cambio climático es parte de la identidad ahora del Partido Republicano, aunque haya senadores republicanos que saben muy bien lo que pasa, y además hay muchas catástrofes climáticas en Estados Unidos cada año. Pero entonces es una especie de batalla cultural, y eso es un problema porque se nota que la ciencia y los responsables políticos han respondido muchas veces en una forma racional, que la ciencia, ¿no? Y la ciencia y qué hay que hacer y las políticas. Y se ve que en varios países siempre eso vuelve. Pero mira, el problema es que el combate tendría que ser el combate contra el cambio climático y no una batalla cultural, ¿no? Y perdemos enormemente tiempo para discutir una cosa que no es nueva, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezamos a discutir estas cosas, el negacionismo estaba fundado por fundaciones americanas del petróleo muy ricas, millares de dólares, para decir que no existía. Vamos a sacar un film en Francia y espero internacional, donde un tipo
explica cómo ha sido pagado para negar y tenía los argumentos. El interview es fantástico, y yo creo que este interview en entero tengo que realmente distribuirlo. Ahora, este mismo tipo piensa que es mejor estar del otro lado y claro, estar pagado por el otro lado. Entonces, hemos perdido tiempo desde los 30 últimos años en discutir cosas que no eran reales. A ver, es así, la política es así, pero lo que veo de la diferencia es que cuando se da la información al público, cuando se toma el tiempo en comunidades, en regiones, a dar la información con tiempo, pues la gente además se da cuenta porque olas de calor, sequía, inundaciones, todos lo vemos, ¿no? Pero cuando se da la información seria en un marco que no sea de narrativa política así sensacionalista, la gente se da cuenta y quiere, es lo que pasó en Francia. Y voy a terminar porque si no me voy a hacer demasiado larga. Cuando los Yellow Vest fueron lanzados por una mujer que nunca pensaba que el cambio climático no existía. Su argumento era, no es justo, porque nosotros que no podemos elegir otro modo de transporte que el coche porque vivimos muy lejos, porque el precio de la vivienda es demasiado caro, pues no aceptamos que los pobres paguen más, porque paguen más, claro, en proporción de sus ingresos, que los ricos que no están afectados, o peor, la gente que toma el avión, pues no paga, ni incluso esta tasa de carbón. Entonces, todo era alrededor de justicia social. Y eso es la narrativa, tiene ahora, en mi parecer, que ser justicia social ante de todo y esta participación de ciudadanos a la reflexión, que Teresa y el gobierno han lanzado esta convención de ciudadanos. Claro, porque todo tu discurso va en esa línea, hacer el cambio de manera justa y con participación de los ciudadanos. Alguna vez has dicho que los ciudadanos, además de votantes, tienen que ser ingenieros del cambio, que es una frase muy interesante. Pero claro, al final está la realidad también. Hace 48, 72 horas se ha votado en el Parlamento Europeo que se incluye dentro de la taxonomía a la energía generada desde las centrales nucleares o con el gas como verdes. ¿Puedo hacer un comentario antes? Claro que sí. Es que yo creo que, volviendo un poco a esta señal de adicción y además la posibilidad de deshacerse de adicciones difiere de unos a otros, ¿no? Y el ejemplo de los chalecos amarillos es muy buen ejemplo, muy ilustrativo de esto. Por eso el concentrar siempre la atención en cuáles son los efectos distributivos y redistributivos de cualquier medida y cómo se diseñan políticas sociales que acompañen para evitar precisamente la manipulación o el sentimiento de miedo, que es muy legítimo, de quien dice, bueno, entonces todo estará muy bien, pero yo necesito llegar a fin de mes, o yo necesito poder llevar los niños al colegio y está en el pueblo a 10 kilómetros de aquí, o no tengo otra alternativa que un coche viejo que además no me puedo cambiar. O sea que yo creo que es muy importante siempre pensar en cómo encajan las cosas socialmente y cómo se distribuye ese impacto, incluido también el coste que pueda haber medidas de transición o el debate que estamos teniendo ahora, dónde están los beneficios de este diferencial tan grande de los precios del gas, quién se los lleva y cómo se puede redistribuir todo esto. Y creo que este es un debate fundamental y o le prestamos la debida atención o es imposible acelerar el ritmo de cambio, porque en realidad necesitamos que todos los ciudadanos experimenten los beneficios del cambio y no lo vean como una amenaza, sino van a ser mucho más manipulables. Y al mismo tiempo necesitamos ciudadanos bien informados que entiendan por qué es relevante este cambio. O sea, necesitamos que los ciudadanos no se les pida ser héroes cada día o sufridores, y simultáneamente que cuenten con la información como para entender por qué se hacen las cosas. Esa es una primera reflexión y yo creo que las experiencias de las asambleas por el clima
coincide en una cosa que a mí me dijo Laurence hace más de un año. Dice, hay 100 ciudadanos medios de la calle que saben lo que cualquier ciudadano medio, entienden el gran titular, del detalle no lo entienden mucho, pero no es que les parezca mal, y salen activistas. Una vez que entienden de qué estás hablando, cuáles son las amenazas y por qué necesitas intervenir. Una cosa que no me dijiste y que aquí algunos de los que han participado en ese ejercicio te contaban a posteriori, es el shock y el miedo que les produjo los 2 primeros meses de ejercicio tener tanta información y quedar espantados pensando en qué representaba aquello. Y bueno, estaban vigilados muy de cerca también y acompañados por gente experta que sabía también gestionar aquello, detectar dónde podía haber esa sensación de fragilidad tan grande, ¿no? Y yo creo que esta es una parte muy importante. Son 100 ciudadanos, lo han hecho muy bien, yo creo que además han participado con la mente abierta y con una vocación constructiva muy notable y son pues representativos de lo que es España en formación, en sensibilidad política o en procedencia geográfica. Son 100 ciudadanos y necesitamos 55 millones de ciudadanos que lo piensen igual. Y luego hay otro aspecto que es clave y es cómo las instituciones y los gobiernos ayudamos o desayudamos. Yo he sido crítica antes, durante y después con respecto a la decisión del Pleno del Parlamento del otro día, con respecto a la propuesta del acto delegado de la Comisión que alteraba de forma muy importante la propuesta inicial de una comisión que ha venido trabajando en esto desde hace años. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era dar una claridad, fast track, a que cualquier inversor pudiera tener perfectamente identificado dónde se encontraban las mejores soluciones para ir más deprisa en ese proceso de descarbonización y de preparación frente al cambio climático. No que no haya cosas que puedan ser necesarias en etapas intermedias y en años de transición, esto pues puede ocurrir, pero de qué modo se entendía esa aceleración frente a la descarbonización sin afección ambiental significativa. Y sale la propuesta de esa comisión, que es esencialmente una comisión con financieros, inversores, intelectuales, no activistas. Había alguna presencia también de organizaciones sociales, pero no era era una comisión de expertos muy cualificados, pero no de activistas militantes por el clima. Y es ese cambio que yo creo que es un cambio erróneo porque en realidad confunde lo que es verde sin riesgo significativo con cualquier cosa es verde, incluso si valen para la transición, el que yo creo que es un error. Si cualquier cosa puede serlo, no tiene sentido la diferenciación, además de las consecuencias que eso pueda tener desde el punto de vista de qué otras taxonomías, en un momento en el que hay otros muchos países que están impulsando medidas de este tipo, son más ambiciosas y me fío más de ellas, y por tanto qué credibilidad tiene esto de la Unión Europea o qué consecuencias de segundo y tercer nivel pueda tener con respecto a las elecciones que hagan cada uno de los Estados miembros. Nosotros aquí empezamos a trabajar también con la primera emisión de bonos de deuda verde con las recomendaciones de la taxonomía original y nuestra intención es seguir manteniéndonos en la taxonomía original. Y yo creo que esto es importante, más allá de cuál haya sido el resultado, la elección del voto en el Parlamento y de lo que acabe confirmando la propia Comisión, ¿no? Porque es difícil que haya un rechazo de 20 Estados miembros con un porcentaje de mayoría de ciudadanos como el que se requiere, y a pesar de ello pues hay algunos gobiernos que han anunciado que van a recurrirlo. Entonces yo sí creo que es importante el que desde las instituciones, insisto, no es que nadie entienda que no debamos ser flexibles en determinados momentos más o menos complejos, porque estamos todos aprendiendo en ese proceso, pero hay cosas que sabemos y debemos ser claros y debemos ser consistentes, no, coherentes con nuestra propia trayectoria y lo que pretendemos. Y a mi juicio no es bueno, no puedo decir otra cosa que no es bueno el que se intente pasar por verde lo que no es. Laurence, tú has dicho, a raíz de esta votación,
que por cierto habría que coger a esos 300 y pico eurodiputados y meterles en una sesión intensiva de 7 días a ver si les convencemos, ¿no? Que es una gran operación de greenwashing, pero que inevitablemente al final, porque estamos hablando al fin, como tú has dicho, de asuntos financieros, que al final se va a demostrar que en lo que hay que invertir el dinero es en el futuro y el futuro es verde. Explícanos. Es por esto que, claro, Teresa ha explicado muy bien por qué es así y porque además la taxonomía es voluntaria, entonces que realmente han hecho una batalla que, bueno, es realmente el lobby, hay que reconocerlo, y lo he visto en Francia como en otros países, como en Alemania. Entonces, lo que me parece muy importante es que haya, si por un lado hay, como un cuadro, ¿no? En un lado hay los ciudadanos, las sociedades y, claro, la necesidad de darles información es una forma adecuada. Adecuada quiere decir tiempo, ¿eh? Si no, no ves el periódico y ya te lo olvidas, ¿no? Porque además te da miedo, es mejor olvidar. Entonces, en sus comunidades, asociaciones, que haya tiempo para mirar a los datos. Luego, tener un sistema judicial que recuerda al gobierno que tiene que dar lo que ha prometido, ¿no? Es lo que pasó en Alemania. Fue una cosa muy interesante porque los ciudadanos han pedido a la Corte Constitucional Suprema de decir que el gobierno, y si iba o no, se cerció acerca del Acuerdo de París de la implementación. No sé si es la misma palabra en español. Pero luego el Acuerdo de París está organizado porque no hay un juez internacional, eso no existe por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad económica tiene que tener expectaciones, que ves que el futuro va a ir ahí, ¿eh? Porque si no, no sabe cómo hacer beneficios. Entonces, hay que modificar esta vista del futuro. Y la taxonomía es por eso, los green bonds. Y en principio, mira, cuando yo empecé a trabajar sobre esta cosa de green bonds, los bonos verdes eran, pues no había nada dentro, era, si es transparente, era al principio solo era, yo voy a decir en qué voy a invertir. Ahora es más y más preciso, incluso en China, mira, el gas no está en la taxonomía china como verde, ¿eh? Entonces, esta construcción de narrativa financiera que es muy importante. Entonces, eso, con la guerra, fue muy fácil de decir necesitamos más gas, claro, y Europa tiene que elegir la ruta. Me parece que con REPowerEU ha elegido que había que sacar de los fósiles más rápido que 2030, y más rápido. Y realmente, si hacemos lo que está en el plan, con el incremento de energía renovable, va a ser un cambio sistémico, ¿eh? Y creo que hay que organizar mucha cosa alrededor de eso. Entonces, me parece una batalla de ayer. Siempre piensan que la van a ganar, ¿eh? Siempre. Tenemos una compañía francesa muy famosa que quiere hacer un pipeline en toda la zona forestal más importante del mundo con Amazonas, que es el Bassin de Congo, y porque piensa siempre que pueden ganar. Mira, en África están ganando mucho, en otros lugares, pero es una pelea porque, como la narrativa, ¿no? Pero entonces yo creo que es por eso que los ciudadanos y las ONGs y los jueces en cada país tienen que recordar lo que es cierto y lo que no es cierto. Y ser la tercera parte que va a decir a esta comunidad económica, señores, lo están haciendo bien, está transparente o no lo están. Y luego el movimiento en los accionistas de compañía más y más van en esta dirección. Entonces, mira, es difícil, pero esta taxonomía es una batalla que no se ha terminado. No vamos a entrar aquí ahora en los problemas que tenemos con los jueces. Vamos a seguir en España, digo. Vamos a seguir con el tema. Está muy interesante, pero muy corta. Tenemos una corte administrativa que se llama el Conseil d'État,
que es muy así, bueno, de todo, viene de la Revolución Francesa, y hasta ahora, hasta 2 años, ellos pensaban que cambio climático, pues, era una cosa que no era de su mandato, no sabían. Y además el presidente de esta corte, que lo conozco muy bien, me dijo que cuando llegó, es nuevo desde 2 años, pues él pues pensaba que esos de los ciudadanos que llevaban casos era publicidad y comunicación. Y luego empezó a hablar con sus colegas europeos. Y mira, ha cambiado totalmente la perspectiva. Hace ya 2 o 3 veces que el Tribunal Administrativo, que es el nombre de esta corte, el Conseil d'État, tiene juicios en contra del gobierno por este entendimiento de lo que es el interés general. Entonces los jueces están ahí, pero se mueven también por el entendimiento de lo que es ahora la perspectiva jurídica europea. Además, entonces pienso que es un campo muy importante de inversión. Entonces, bueno, tirando del hilo de lo que acaba de decir Lorenz, Teresa, ¿tú crees que hay capacidad, tú entiendo que hablas, obviamente, permanentemente con los grandes responsables de las compañías más importantes, no solo españolas, sino algunas internacionales, eléctricas, petroleras, con los políticos responsables de estas cuestiones que están en la oposición? ¿La seducción cara a cara te ha funcionado alguna vez? Quiero decir, ¿has conseguido traer a tu terreno en estos temas? Estoy hablando de estos temas, no sé qué estáis pensando. En estos temas, ¿alguno de estos poderosos que de pronto descubre que lo estaba haciendo mal y que puede hacerlo bien y además seguir ganando dinero? ¿O hacerlo bien y además seguir teniendo un peso político? Bueno, yo creo que estas cosas tienden a ser trabajo en equipo, con independencia del papel que nos toque a cada cual. Y yo diría, comentando al hilo de tu pregunta, ¿no?, en los colaterales, no tanto en la seducción personal, pero yo diría varias cosas. Primero, que es importante también recordarlo de vez en cuando, porque si no, el día a día es demoledor. Que hay que acordarse cuáles eran los términos del debate público en este país hace 4 años y cuáles son los términos del debate público en este país hoy en estos temas concretos. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la movilidad, con las ciudades, con la industria? ¿Dónde se genera empleo? ¿Dónde está la innovación? ¿Cuál es el papel de las administraciones? Y es verdad que hemos visto como hay un sector más hooligan que hace de hooligan también en el Congreso, no solamente fuera del Congreso de los Diputados. Pero yo sí creo que el mejor contrapunto es esa sensibilidad y demanda social. Por eso siempre me parece que ha sido muy importante trabajar, como decía antes, los temas de impacto, pero también los temas de conocimiento y reclamación y demanda, porque esto a veces falla, ¿no? Yo ya lo sé muy bien, pero luego me da igual y voto a lo que toque, aunque diga cualquier barbaridad. Con respecto a los sectores económicos y los sectores energéticos, industriales en su conjunto, pero también financieros, yo creo que se ha ido produciendo un proceso de cambio interesante, que no está culminado en ningún sitio, pero interesante. Para el sector eléctrico hay varias cosas que han visto con mucha claridad y ahí me remonto casi de 10 años aquí. Uno, si la mejor respuesta a la demanda de consumo energético de una sociedad es la electricidad, porque además es donde hay más facilidad de utilizar tecnologías que no generan emisiones y combinar cosas pequeñas con cosas grandes y bueno, pues responder de manera solvente, pues vamos a producir electricidad de otro modo. Entonces ya el debate es cómo salgo de lo que tengo que ya no me sirve. El debate ya es de la transición, no del no. Con las compañías petroleras y gasistas, yo creo que el debate empieza a ser el que podía ser con las eléctricas hace no tantos años, pero va con retraso. Y ahí todavía no hay mucha alternativa al cómo construyes un ecosistema de actores diferentes, porque sí, la hay. Puedes utilizar biogás y pequeñas instalaciones que sustituyan parte del gas. Puedes buscar
las respuestas a la movilidad que no dependan de combustibles fósiles y se producen resistencias. Pero es un debate ineludible y es una realidad ineludible que está avanzando. En sectores industriales, cada cual con su problema, también se buscan alternativas. ¿Quién nos iba a decir que los grandes de la siderurgia iban a pensar que el futuro de la siderurgia pasaba por hidrógeno verde? Hidrógeno verde son renovables detrás y cambios muy profundos en el proceso de las plantas. O sea que yo sí creo que las cosas cambian y se ve como también nichos de innovación, de crecimiento industrial, de negocio diferente, porque son estrategias de negocio diferente, y el problema son los ritmos. Bueno, mejor dicho, dos problemas. Los ritmos, que lo decíamos antes, dos, a cuánto estoy dispuesto a renunciar antes de lo que pensaba, que ese es el otro gran debate, que se vio en el sector eléctrico, se ve en el sector oil and gas. Y, de hecho, en esta crisis para Europa, en la que el debate de dónde el gas y el petróleo en el corto plazo, que voy a tener que dejar de importar de Rusia, lo que se produce como reacción en los otros grandes productores de gas y petróleo en el mundo es, hombre, claro, pero si la culpa es vuestra, porque dijisteis que dejaran de invertir en nueva exploración y explotación. Si quieres que produzca más, asegúrame más tiempo. Y dices, no te puedo asegurar más tiempo. No puedo extender una dependencia a 40 años cuando mi escenario coherente es ir recortando mucho antes. Pero, de nuevo, las tensiones son tiempo y a qué se renuncia antes de tiempo. Y yo creo que eso lógicamente es un debate intelectual, racional, pero como bien señalaba Laurence, muchas veces no es intelectual y racional, sino es hacer cuentas. ¿Cuál ha sido el argumento adicional muy interesante y por lo que es importante contar con el sector financiero al que también se le puede pedir más responsabilidad de la que está ofreciendo todavía? Y es que el sector financiero, en un aspecto que también es muy común en el sector y es cierta aversión, o sea, hay un sector una parte del sector financiero que vive del riesgo, pero hay otra parte del sector financiero que tiene aversión al riesgo. Entonces, el riesgo de incurrir en responsabilidad, en pérdidas de medio plazo, hace que quiera contar con esa taxonomía, que quiera contar con inversiones seguras y que genere presión y muchas preguntas, marcando la diferencia del coste de financiar una y otra operación, el coste del dinero, en función de cómo de solventes sean las respuestas con respecto al riesgo climático. Por eso es importante lo que hacen. A partir de ahí, yo creo que el otro gran debate es, y esto es algo que he dicho en muchas ocasiones y me parece que es una de las características hoy, estamos en un momento en el que necesitamos reducir el reparto de dividendos y reinvertir lo más que se pueda y apostar por un equilibrio social. Es decir, a mi juicio, y esto es lo más activista que estoy en condiciones de poder decir en este momento, yo creo que la situación que están viviendo los ciudadanos europeos, y en cascada vendrían todos los demás, es de tal magnitud y tan sensible que probablemente el reducir a un nivel muy bajo los beneficios de empresas que tienen margen para seguir incrementando beneficios después sería la mejor operación de marketing que podrían llevar a la práctica, porque en el fondo se necesita socialmente y se necesita acompañar un proceso de transformación en un momento absolutamente turbulento, ¿no? Y bueno, pues eso no... En este escenario en el que estamos, y dentro de esa operación de marketing, que fiarlo al marketing de las compañías igual es demasiado, inocente. Claro, en Francia la gran compañía eléctrica es propiedad del Estado, en Italia también, además incluso Italia es dueña de una gran compañía eléctrica que opera en España. ¿Se podría llegar a plantear el Gobierno ir por ese camino? Porque, claro, tenemos el agua, la electricidad, todos en manos de compañías. ¿No? Esa pregunta no puede ir nada más que para la vicepresidenta del Gobierno de España.
Bueno, yo creo que la situación es muy diferente. La lectura que yo hago de la situación, del movimiento del presidente Macron, que se anunció antes de ayer, es una lectura muy contextualizada. Yo creo que el Estado francés era propietario ya del 84%, con lo cual la diferencia es del 16%. La posición de EDF, su cuota de mercado en Francia es prácticamente mayoritaria. Hay otras compañías grandes, pero tiene una cuota de mercado inmensa. Por tanto, el efecto de cuál sea el precio de venta de EDF, más allá del derecho europeo o de las excepciones del derecho europeo en este momento, tiene una incidencia mucho mayor que la que pueda tener cualquier compañía en España. Es verdad que es parecido a lo que pudiera ser en Italia, pero no, y luego en algunos otros países del este hay también una gran compañía mayoritaria, pero no es el caso de España. No podemos rebobinar a 30 años atrás tan fácilmente. Y a mi juicio, aquí lo que hay que entender también es que el 55% de la capacidad nuclear francesa está parada por motivos de seguridad y sin visos de poder resolverse muy fácilmente, con 43.000 millones de deuda. Es decir, hasta cierto punto es una operación rescate de una gran compañía en un momento crítico, en un momento en el que el otoño apunta mal y donde se ha ido con mucho retraso a nivel nacional en planificar qué nueva inversión para qué modelo eléctrico en el medio plazo para Francia. Y Francia es un país con un tamaño muy grande, con habitantes, con ciudadanos que tienen un nivel de renta y una aspiración de consumo importante y con un tejido industrial muy potente. Por tanto, era un riesgo sistémico lo que estaba ocurriendo. O sea, que yo creo que hay que entenderlo en ese contexto y en ese sentido yo diría, qué suerte que nosotros tampoco estamos en esa situación. El pensar, este es un debate que desde el... Ahora España exporta electricidad a Francia porque no podemos... Claro, Francia en estos momentos necesita importar de donde sea, de todo lo que sea. Y la referencia de precio a futuro para el tercer y el cuarto trimestre en Francia es por encima de 700 euros el megavatio hora. Es decir, es una situación dramática. Esta es la realidad. Él creo que le interesaba otra parte de la pregunta. En Francia es interesante, pero vamos a hablar de... ¿Yo qué creo? Muy honestamente, creo que... tengo un detalle interesante por Francia para apoyar, claro sí. Porque realmente la renacionalización y todo, había pocas, y otras compañías, claro que no le vamos a nacionalizar, el gobierno no ha dicho eso. Es que el plan, porque nadie quiere invertir en nuclear, y el plan nuclear es enorme, 6 más nucleares, plantas grandes como la que no hemos terminado por hace muchos años ya, ni en Finlandia ni en cualquier sitio. Entonces no hay posibilidad de tener capital privado que se invierte en nuclear porque es demasiado caro. Entonces es la lógica con la deuda de EDF que es enorme. Entonces realmente no hay otra solución, es rescate. Pero el programa que ya viene de varios años es de nacionalizar lo nuclear y vender, privatizar lo renovable de EDF. Eso, a mi parecer, es lo que va a pasar. Entonces, es una cosa muy, muy de rescate y de plan de inversión en nuclear, como se hizo en los 60, ¿no? Entonces, es una situación, es no que quiero defender a mi amiga, pero no es la misma situación. Puedes pero defenderme siempre que quieras. ella se va a dejar, pero tiene que seguir contestando a la segunda parte de la pregunta. Yo no veo que sea una operación económica en este momento en el que se necesitan muchas cosas que tenga sentido, que el Estado salga a comprar con una cuota de accionariado significativo como para poder tomar decisiones una gran empresa eléctrica. Honestamente, creo que no tiene sentido. Creo que hay que estar muy encima, son sectores regulados y hay que estar muy encima. Lo que sí tiene sentido, y en esto hemos estado trabajando y estamos avanzando, es, por un lado, el facilitar que haya mucha alternativa en simultáneo. Yo creo que lo que vamos a ver en estos años es cómo, y esto es un desafío para las redes y la propia inteligencia de las redes, para nuevas inversiones muy
cuantiosas, pero muy importantes para la estabilidad de las redes, en almacenamiento y en alternativas de almacenamiento eléctrico y combinación de distintas medidas que también permitan que el uso inteligente de las redes se inspire más en el despliegue digital, es decir, si el despliegue digital hubiera tenido que hacerse tirando cobre, como se ha hecho hasta ahora en el despliegue de las redes eléctricas, no hubiéramos tenido la revolución digital que tenemos. Y la pregunta es cómo se puede aplicar ese tipo de aprendizajes en un incremento de los rendimientos y del uso de las redes de las que disponemos y cómo podemos generar o facilitar todo eso que ya es una realidad. Es que no necesita ser una gran empresa con mucho capital o con mucha dificultad tecnológica para ser un actor relevante en el ámbito de la energía, sino que es mucho más democratizado el sistema, pero necesita ser mucho más inteligente, porque si no, no funciona. Pero la segunda derivada con respecto a la disponibilidad de recurso eléctrico público es cómo construimos sobre la base de las explotaciones hidroeléctricas que van llegando al final de su vida, de su concesión, un enfoque completamente diferente. Pensemos que las concesiones hidroeléctricas históricas, en primer lugar, los embalses se construían solo para eso. Nadie nunca jamás pensó, y esto nos saltó a la cara el año pasado, que aquello tenía vida propia, ecosistema propio y necesidades o expectativas de proximidad propias que había que atender. Pero es porque siempre se pensó que aquello era una máquina, un motor, no se pensó que aquello tenía vida propia, o sea que eso es algo que hay que cambiar y lo hemos cambiado. Segunda consideración, oiga, mire, es que a lo mejor esto tiene sentido gestionarlo de otra manera, con unos plazos diferentes, con unas demandas diferentes, con una participación en lo que podríamos calificar como comunidades energéticas locales, sobre todo los altos pequeños, por tanto, con un reforzamiento del interés público que hay detrás en la explotación, detrás de la explotación de ese recurso hidráulico, ¿no? Entonces yo creo que ese es un germen interesante, con una participación en la que en primera instancia la gestión, la decisión estratégica corresponde al Gobierno, a las confederaciones hidrográficas y a energía, a mi casa, por tanto, en las tres dimensiones, agua, energía y cohesión territorial y proximidad para pueblos pequeños. Y en segunda instancia, porque yo creo que las condiciones han cambiado tanto que hasta las necesidades de almacenamiento parecen posibles en saltos hidroeléctricos con bombeo y hoy son explotadas no necesariamente en favor de la estabilidad del sistema, sino en favor de cuál es la rentabilidad económica de cada decisión que se toma, ¿no? Rentabilidad económica en beneficio del concesionario. Entonces yo sí creo que eso es muy interesante empezar a trabajar en ello. El otro impulso a la presencia pública en todo esto ha sido el impulso de las comunidades energéticas locales, que en nuestro país yo creo que está siendo un éxito ya, pero que tiene un potencial inmenso de crecimiento, ¿no? O sea que más bien, en vez de pensar en que es simbólico, tiene fuerza, pero en vez de pensar en cómo deshago lo que ha sido la historia de nuestro país en los últimos 30 años, para bien y para mal, con un desembolso que sería importantísimo en muy corto plazo, es cuál es el uso más inteligente que yo puedo hacer de esos recursos para favorecer el máximo peso del interés general, del interés público y del interés de los consumidores, ¿no? Pues queda respondida la pregunta. Muchas gracias, Lorenz. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Teresa, también. Se nos ha acabado el tiempo hace un ratito, pero merecía la pena prolongar un poco esta charla y pasamos al primer debate. Muchas gracias.